Hola mis apreciados amigos y amigas de Ilumina tu Camino. Hoy estoy de nuevo con ustedes en esta mañana, ayudándoles a despertar, a vivir una vida con interioridad, a cambiar el propósito de vida si no estás bien enfocado, a encontrarle el mejor sentido a la existencia. De eso se trata, ilumina tu camino. Es alumbrarte el sendero, es darte luces para que vivas más tiempo de felicidad, de gozo, de alegría, de paz. Es eso, de eso se trata, ilumina tu camino. Aquí tú vas a encontrar las profundidades, las respuestas a las inquietudes que tú tienes. De eso se trata, ilumina tu camino. Porque vivimos preocupados, angustiados, temerosos, con inquietudes, y no disfrutamos de la existencia. Cuando uno ve a los jóvenes, los niños, ellos desean ser grandes, desean ser adultos. Y cuando ya la persona es adulta, le gustaría volver a ser niño. Como que nadie está conforme viviendo su etapa. Tal vez algunos dirán que sí. Y yo he encontrado gente muy feliz, gente muy realizada. Pero un gran porcentaje de seres humanos viven más en la confusión, en el caos, que en el orden, en la cordura. Son mucho más las personas que ven la vida como una carga. Por eso hay tanto suicidio. Por eso hay tantas discusiones. Por eso hay gente con una neurosis aterradora. Y no es que yo me esté fijando más en lo negativo, porque me gusta ser positivo, me gusta ver más el vaso medio lleno. Pero como encuentro y me rodeo de gente inconforme o temerosa, por ejemplo, ver a una persona anciana de 80 y 90 años, después de haber permanecido 90 años en esta vida, todavía acaparando cosas, conservando para sí mismo o sí misma. A mí me impresiona eso. Porque a veces son más generosos los jóvenes. El joven a veces entrega más, se da más. Y la persona mayor, adulta, vieja, anciana, cree que le va a faltar algo. Cree que mañana ya no va a poder vivir. Entonces por eso acapara, guarda, mezquina, se vuelve mezquina la persona. Conozco muchísimos ancianos que no disfrutan lo que tienen porque aspiran tener todavía más. Cuando ya tienen 80, 90 años. Porque les han enseñado durante toda su vida a ver más la escasez que la abundancia, a ver más lo malo que lo bueno. Porque a esa persona le han enseñado a que en la vida se pierde más que lo que se gana. Y esa persona no ha disfrutado la existencia. No la ha disfrutado. Por más que nosotros queramos adornarle su vida, no, esa vida es una vida sin gracia. Le ha faltado esa gracia, esa magia que yo digo. Porque el mundo es fuerte, el mundo es aterrador. El mundo es en el cual muchas veces se viaja en solitario. Pero ilumina tu camino, este proyecto de vivir tu vida con interioridad, lo que te quiere ayudar es a encontrar despejado el horizonte, a que tú tengas una visión de tu vida,
Por eso en un pasaje de la Biblia dice que llegará el día en que los jóvenes mirarán visiones y los viejos tendrán sueños. Esto quiere decir que cuando uno es joven carece de visión y que cuando uno es viejo carece de sueños. Ya nada le impresiona, ya nada le maravilla. Yo pienso que a veces viene primero eso y después la vejez. O sea que uno se envejece por la causa de que uno no se maravilla. La vida es magia. Esa es la que te quiero decir en este momento. Te estoy hablando de ese tema. Si te estuviera hablando de otro, pues te hablaría de otras cosas, pero te estoy hablando del tema de la magia. Y yo digo que la vida está hecha de leyes y está hecha de enseñanza, de doctrina. Por eso para uno ir a aprender una profesión, pues va a la universidad 5 o 6 años a que le enseñan algo. Eso se llama adoctrinar. Lo adoctrinan a uno en la ciencia, en la carrera, en donde estés. Tú vas aprendiendo cosas. Y todo está metido en unas leyes. Hay unas leyes que se van creando. Leyes escritas y a veces leyes creadas espontáneamente por la sociedad. Por ejemplo, antes había una costumbre, una ley, que cuando uno iba por la acera, por la calle, le cedía a la persona mayor el lado de la pared, por donde iba la pared, y uno se iba hacia el lado de la calle, la persona más joven. O cuando venía una dama, una mujer, se le cedía la parte de la pared a la mujer, y uno iba por ese lado. ¿Y por qué esa costumbre? Y ya hoy día no, ya se perdió eso. Pues era que habían razones para hacerlo. Porque en la orilla de la calzada, del andén, la persona podía resbalar y caer, era más fácil. Entonces se tenía que la persona mayor se le daba la parte de la pared, iba más segura. Iba más segura, pero cuando uno lee y profundiza, esas son costumbres europeas que en la época de la Edad Media, las personas de los pisos de arriba lanzaban sus heces o sus orines, que los tenían en unas bacenillas, en unas cosas que hacían sus necesidades porque no habían baños. Era baños públicos, tenían que ir por allá lejos, y los que vivían en tercer, cuarto piso que ya había, pues lanzaban sus orines y sus heces a la calle. La Edad Media o la edad de nuestros antepasados no crean que fue tan confortable y tan higiénica como las tenemos nosotros en este momento. Eran leyes, costumbres. Entonces la vida está hecha de eso. Está hecha de leyes, está hecha de enseñanzas, de doctrinas, pero también tiene la parte mágica de la vida. Que la magia es la esencia, es la profundidad, es lo que hay detrás de las cosas. Es lo que un mismo hecho te hace sentir a ti feliz o te hace sentir infeliz. Tú te sientes incómodo o cómodo. En una misma situación, tú puedes hacer las dos cosas porque tú vas creando la realidad. Es que la vida normal de nuestra existencia es muy parecida como el sueño. Cuando tú duermes y sueñas, tú te metes en un mundo mágico. Pues cuando tú despiertas es lo mismo, tú estás en un mundo mágico. Hay una frase que te dicen y a ti no te resbaló, no te sintió nada. Y otras veces te dicen una cosita y tú lo tomas como muy grande y te llenas de sentimiento y te hieres y ya haces todo una guerra por una frasecita que te salió. Y tú la dejas pasar y se te olvida y al otro se te olvidó también. La magia de la vida. De eso es que te estoy hablando. Bueno, pero como estoy hablando y profundizando sobre la religión, sobre la doctrina cristiana, entonces en la doctrina cristiana también existen los dos puntos, o los tres. Existen las leyes, que Jesucristo trajo leyes, y mejor, dijo que era a darle cumplimiento a la ley judía. Luego, Jesucristo enseña y a la vez también hace cosas mágicas. Y una de las cosas mágicas de la vida de la iglesia, de lo que tú vas y que muchas veces se ha perdido, es la magia de los sacramentos. Que la iglesia católica tiene 7 sacramentos, la iglesia evangélica tiene 2. Y yo estoy metiéndome en los 2 que están tanto en la iglesia católica como en la iglesia cristiana.
que es el bautismo y la Santa Cena. Ya terminé el tema del bautismo, lo pueden ver en videos anteriores, y ahora puedes tú ver, y eso es lo que te voy a enseñar, la magia de la cena, de la Santa Cena. Para el católico le dice misa o Eucaristía. Voy a la misa, voy a la Eucaristía. El evangélico le dice culto o servicio. Pero el evangélico hace ese servicio cada semana que se reúne, pero cada mes es que tiene la Santa Cena. Y el católico, la Santa Cena la tiene cada vez que se reúne. La misa, no hay un culto, aunque hay un área que se llama liturgia de la palabra, que solamente en algunos aspectos, pues la persona solamente hace la parte del rito de la palabra, porque la Santa Misa, la misa o la Santa Cena tiene dos partes, o mejor voy a decirte cuatro partes. La primera es una introducción, un saludo, luego viene la liturgia de la palabra, luego liturgia de la Eucaristía, de la Santa Cena, y luego viene la despedida, la conclusión. Son 4, pero en el centro está liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra es tomar la Biblia y dar una enseñanza. La liturgia de la Eucaristía es extender los elementos del pan y el vino, que para el sacerdote se llama transustanciación y para el evangélico se dice presencia espiritual de Jesucristo. Y hacen la Santa Cena. Eso es magia. Eso es algo mágico, maravilloso, extraordinario. Que se diga que al poner el sacerdote la mano sobre el cáliz y sobre la patena que contiene el pan o la hostia, se transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Magia. Y todos estamos ahí. O sea, todas las personas están ahí en expectativa y luego lo hacen con reverencia. Una persona que no sepa el rito dice, bueno, ¿y qué estarán haciendo? No lo entienden. Pero el que está ahí metido es el que lo entiende. Esa es la magia. Como cuando dos personas, la parejita está, dos personas están en el enamoramiento. Nadie más entiende. Escucha tú o escuches tú alguna conversación. Si escuchas tú alguna conversación entre una pareja de enamorados, tú dices, no, qué cosas tan simples y tontas están diciendo estas dos personas, están diciendo. Pero para ellos están diciendo cosas maravillosas. Eso es la magia. La magia es algo majestuoso, fabuloso, que envuelve a las personas que están ahí. Y eso se ha perdido. En la vida, a ti se te ha perdido el chile, que lo entienden muy bien los mexicanos, se te ha perdido la sal, el sabor, la sustancia. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Y la luz del mundo es para que alumbra, y la sal es para que dé sabor. Y dice, ¿qué haríamos nosotros si la sal pierde su sabor? ¿Quién la salaría? ¿Ve? La magia. Se pierde la magia, la sustancia. Tú le debes poner entusiasmo, sustancia, sabor a la vida. Y a veces cosas desagradables, si tú le das la vueltica, se te vuelve algo apasionante y agradable. Porque es la magia de la vida. Bueno, pues la Eucaristía, la Santa Cena, tiene esa parte mágica de la vida. Ya te hablé del bautismo y te metí en el bautismo para que lo vieras desde el aspecto mágico. Ahora te voy a llevar a la Santa Cena para que veas la parte mágica de la Santa Cena. Y tú, por muy mundano, podríamos decir esa palabra, mundano es que por tú dejarte llevar por la corriente del mundo, te pierdes la magia de la vida. La parte mágica de la vida te la pierdes. Porque tú estás en la carrera. Te levantas y ni te das cuenta que soñaste. Porque no tienes tiempo. Anoche estábamos en una reunión y estábamos hablando de los acontecimientos de la vida.
Y entonces dice una señora, yo soñé quién iba a ser el esposo de mi hija. Y están casados, tienen 3 hijos hoy día. Y llevan una buena relación. Pero la señora, la mamá, soñó quién iba a ser el esposo de su hija. Luego dice otra señora, dice, yo soñé que yo me iba a casar con una persona de tales características, la describió. Dice, y así fue como mi esposo, y estaba el esposo ahí. Dice, y de la manera como yo soñé, así fue como se me presentó. O sea que antes de que apareciera el hecho, ya ella lo había soñado. Y dice otra señora, otra persona ahí, dice, yo soñé cuando en un momento dado tenía un problema con mis hijos y yo soñé cómo resolver esa situación. Y al despertar hice lo que había soñado y me salió todo bien. Y entonces decían los otros, bueno, yo no he soñado. O sea, la mayoría eran 3 casos de que estamos ahí y los otros no habíamos soñado. Entonces les digo yo, claro que todos sabemos, todos soñamos. Claro que a todos se nos presenta eso que va, el futuro se nos presenta antes. Lo que va a suceder, porque todos tenemos ese radar. Uno sabe que va a venir. Pero como vivimos dormidos y atormentados por cosas que no nos incumben, entonces despertamos y al despertar, como estamos pensando ya en qué hacer y cómo lo vamos a hacer, se nos olvida lo que Dios nos ha revelado. O el mismo cuerpo, la existencia, el universo nos ha revelado en el sueño. Porque todos soñamos, pero no todos recordamos los sueños. ¿Por qué? Porque estamos distraídos. Pero la vida dormidos es soñamos, es sueño. Y cuando despertamos seguimos soñando. Esto es un sueño. Es exactamente lo mismo. El estar dormido y el estar despierto. Lo que pasa es que en el dormido pensamos con el cerebro interno. Y cuando estamos en el sueño del dormir, el cerebro interno está trabajando en los sueños. Y cuando despertamos, cuando nos levantamos, estamos ya actuando con el cerebro racional. El cerebro racional. Entonces, dormimos, dice que estamos dormidos y pensamos. Despertamos, pero no hemos despertado. Estamos solamente que pasamos del cerebro interno al cerebro racional, pero seguimos dormidos y sigue el sueño. Tú despiertas y sigues soñando, sigues lo mismo. Lo que pasa es que ahora vas soñando es con el cerebro externo. Por eso tú mismo eres capaz de crear la realidad. Es que ojalá hagas el ejercicio. Haz tú el ejercicio. Cuando te digan una palabra fuerte, desagradable, que te quieran herir, haz el ejercicio de que tome ese hecho por el lado amable y reaccione. Si la costumbre es reaccionar de manera agresiva y contestar fuerte, hazlo, siquiera por una vez. En ese momento en que te estén agrediendo o que tú estés inconforme en el lugar, hazlo aunque sea por una vez, de cambiar tú y decir, lo voy a tomar por el lado amable, voy a disfrutar este momento y verá cómo todo cambia. Porque tú eres el creador de tu realidad. La realidad, los hechos. Tú no puedes cambiar que te dé un dolor acá, en el brazo, porque hiciste una mala fuerza y todo. Pero lo que sí tú puedes cambiar es que no veas el dolor de brazo como una desgracia, sino como algo que te pasa y que te puede ayudar a mover el otro brazo o hacerlo de otra manera. Es cambiarle, darle la vuelta a las cosas. Hazlo por una vez y verás la magia que hay en eso. Pues sucede, volví, salí, pues sucede que en la parte de los sacramentos de la iglesia es lo mismo. Yo te estoy hablando del bautismo y de la Santa Cena. Te voy a hablar ahorita de la Santa Cena. Y luego te voy a enseñar, entre hoy
y mañana si alcanzo o creo, me gustaría terminar hoy, me gustaría enseñarte que los sacramentos no son ni 2 ni son 7. La vida es un sacramento. Luego todos los acontecimientos de tu vida son una bendición. Son gracia de Dios. Todo. Luego toda la vida es un sacramento. Pero tú no le encuentras significado ni sentido a los otros sacramentos. Solamente el cristiano dice 2. Bautismo y Santa Cena. 2, imagínate. En semejante abundancia del universo. Y tú te quedas con 2. Ahora, yo te podría explicar por qué pasó eso. Por la guerra que hay, el conflicto que hay entre los religiosos. Como también lo hay entre la economía, también hay en la política, como también lo hay en la ciencia. O sea, pero como tengo que reducirlo, entonces no puedo más. Entonces tengo que meterme aquí. Pero ¿cómo que en la maravilla, en la bendición tan grande que tiene el universo, tú reduces la gracia de Dios a 2? Mezquino, tacaño. Eso es cuando tú respiras de a poquito y no usas todos los pulmones para respirar la abundancia de aire que es gratis, y tú tacañamente, mezquinamente respiras un poquitico, no respiras bien. Pero el evangélico 2 sacramentos, impresionante. El católico 7, para acomodarlo a la plenitud. Y yo te voy a enseñar hoy, si termino, si no pues estos días, te voy a enseñar que la vida, toda la vida, es un sacramento, y te voy a decir cómo. Bueno, voy a pasar, porque ya te hablé ayer del bautismo en los días anteriores. Ahora te voy a hablar de la Santa Cena, que es la otra parte mágica que tiene la religión cristiana. Te estoy hablando de la religión cristiana, pero que la gente le ha perdido el sentido. Unos porque ya no van al templo, ya no se reúnen, y otros van y no saben por qué lo hacen. Bueno, voy a pasar la cámara. Entonces, en la Santa Cena, en la Eucaristía, en la misa, como la queramos llamar, porque a veces ustedes ni saben por qué se llama misa. Yo le digo a los católicos, bueno, ¿y por qué vas a misa? No sé qué es misa. El cura decía anteriormente, antes del Concilio Vaticano II, decía, voy a hacer misa, a hacerla. ¿Cómo que vas a hacer misa? ¿Qué es misa? Misa es en inglés, enviar. Misa es enviar. ¿Qué tiene que ver eso con la celebración? Y nosotros decimos culto o servicio. ¿Cómo que servicio? ¿Cómo que culto? ¿Qué es culto? ¿Cultura? ¿Culto? No sabemos de dónde vienen esas palabras. Y eso después ya me gustaría profundizarla. Pero en este momento te quiero hablar de la Santa Cena como signo mágico, signo de la gracia, signo de algo que no se ve, que no se percibe. Pero es como el chile que yo les estoy diciendo, porque la vida, como les estoy explicando y les he explicado anteriormente, en la vida normal hay leyes que hay que seguir. Cuando uno va manejando el carro, está la ley de los semáforos, de las luces, de los pares, de los signos, de las señales de tránsito. Eso uno va siguiendo esa ley. Pero está también la doctrina. Entonces uno va caminando y va observando o lleva un propósito en el viaje, va para un lugar, va a hacer algo, una doctrina. Pero en ese viaje que está lleno de señales y en ese viaje que está lleno de doctrina, de enseñanza, de aprendizaje, tú puedes ir disfrutando el paisaje, el maravilloso viaje de la vida. La vas disfrutando, vas con gozo, le vas poniendo la magia. Por eso les pongo muchas veces el ejemplo, les he puesto, de la señora que se montó en el tren y iba para un lugar. Y cuando se subió al tren empezó a acomodar su recámara en el tren, porque en el tren se duerme, se acomoda, se alista. Entonces empezó a acomodar su recámara, empezó a alistar las cosas para el viaje, o a ver qué se le había quedado. Llevaba 3, 4 maletas ahí, equipaje, donde metía la ropa, a ver qué cosméticos le habían quedado, qué zapatos le habían quedado, y empezó a contar y a contar. Cuando llegaron ya al lugar, y dijo, ¿cómo? ¿Ya llegamos?
Y todos los demás habían visto la maravilla del paisaje, del viaje. Las flores, las montañas, la nieve, habían visto todos los animalitos, habían visto todas las cosas maravillosas que tiene el viaje, la magia del viaje. Pero ella iba era pendiente en qué tenía, la carga que siempre cargamos, nosotros pensando que va a ser insuficiente, que va a haber escasez, y no disfrutó del viaje. Y la vida no es la llegada, la vida es el viaje que hacemos, porque nacimos y vamos a morir, vamos a terminar. Entonces, todo el mundo o la gente está pensando en el terminar, cuando debemos disfrutar del viaje. Pues en esa parte maravillosa de la magia, que tenemos la de la Santa Cena, que es algo de la magia de la vida. Pero yo quiero invitarlos a que tú te des cuenta cómo es esto de la magia. Por ejemplo, existía la Pascua judía, que había tenido una serie de cambios, una serie de evolución. La Pascua judía que hoy día celebran los judíos es muy diferente a la Pascua judía que celebraban las personas o los judíos en Canaán en la época en que nació Jesús. La cena pascual que ellos hacían, muy distinta a la que había tenido Josué cuando celebró la primera Pascua, que llegó en el capítulo 5. Recuerden que él llegó a Jericó, pasó el mar, el río Jordán, se tomó a Jericó antes de la caída de las torres, de las paredes, de las murallas de Jericó. Ellos celebraron la Pascua y tenía un sentido totalmente distinto. Era muy diferente y él le dio otra connotación. Y después fue que se vino a decir que era lo del Mar Rojo, que era el paso, y así ha tenido una gran evolución. ¿Por qué? Porque lo que no hay que perder es la magia del rito, el significado de lo que se hace. Y entonces, por ejemplo, si muchos dicen que Jesús fue a celebrar la Santa Cena de los judíos, que porque él era judío, pero como el escritor del Nuevo Testamento ya no era judío, sino fue un romano, porque recuerden que el Nuevo Testamento se escribió, fue en Roma, no se escribió en Judea, y quienes lo escribieron fueron los romanos, con información de los judíos que se habían pasado del judaísmo al romanismo, al paganismo, se habían pasado, ya eran servidores del Imperio Romano, y ellos fueron los que crearon el cristianismo. Pues, ¿cómo van a saber cómo celebran los judíos la cena pascual? No la sabían. Entonces dicen, en el texto ponen que Jesús va a celebrar la cena. Le dice a los discípulos, vayan y prepárenme la cena. Los romanos sabían que los judíos preparaban una cena. Pero si vemos cómo fue en los evangelios, cómo fue que Jesús preparó la cena, no tiene nada que ver con la cena de los judíos. Nada. Por eso los judíos, es que a mí, yo hoy día considero a los judíos, cuando los judíos dicen, bueno, ¿y cómo nos van a hacer, cómo nos van a mentalizar ser cristianos si el cristianismo no tiene nada que ver con el judaísmo? Porque agarraron elementos. Los romanos, o los que estaban creando el cristianismo, agarraron elementos tanto del paganismo como del judaísmo, pero hicieron otra cosa distinta. Por ejemplo, aquí en este caso, en Lucas 22, 7:20, dice, el Señor tomó el cáliz, y 2 veces dice que tomó el cáliz. O sea que hay 2 copas. Y la gente lo explica muy bien. Teológicamente esto es hermosísimo. Desde el punto de vista de la teología, se explica muy bien. Y vea eso, hay libros y libros. ¿Por qué Jesús tomó 2 veces la copa? En el uno fue para una cosa, en el otro fue para otra. En el uno tenía un contenido, en el otro tenía otro contenido. Eso lo dicen los teólogos. Y a la gente le encanta todo eso. Pero yo les estoy contando es el hecho histórico. Yo estoy metido en el hecho histórico. El Señor tomó 2 veces el cáliz. ¿Se hacía eso en el rito judío? No. En el rito judío se comían hierbas amargas, se comía el cordero y se hacían otras señales. Si leemos el Antiguo Testamento,
en Éxodo, leemos en Josué, leemos donde se habla del rito de la Pascua. Ellos tenían un sentido totalmente distinto, ya al significado que ya le da Jesús, porque Jesús solamente lo centra en el pan y en la copa. Y luego en Juan, en lavarle los pies a los discípulos. Eso no lo hacían los judíos. Es totalmente distinto. Y Pablo, en 1 Corintios 10, 16, dice, copa de bendición. ¿Ve? Es una copa de bendición. Por eso en toda la literatura se habla del santo crial. El crial, la copa que usó Jesús. Pero eso ya tiene otro significado. Ya es un significado. ¿Quiénes usaban la copa? La copa la usaban los romanos. ¿Quiénes usaban el pan así? Como tomó pan, lo usaban los romanos. Los judíos usaban el pan ácimo, que no se podía ni partir, eso era durísimo. En cambio, ya estaban comiendo algo, una cosa más moderna, una cosa más romanizada. Y luego, que cantó himnos, o cantó el himno, o cantó el salmo, al final de la celebración, en Mateo 26:30, y salieron para el monte de Getsemaní, o lo que sigue ahí. En todo caso, lo que les quiero enseñar aquí es que a todos nosotros nos encantaría ver que hubo una continuidad en la celebración de la Pascua con la judía, pero que ahora era Jesucristo, el Cordero Pascual, y todo ese significado. Pero eso está en la enseñanza teológica, pero en la realidad, como lo presenta el texto, es totalmente distinto. El signo de la Eucaristía. Ahora, vamos a ver a Pablo. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios 11:23? Dice, porque yo recibí del Señor por iluminación. Recuerde que Pablo era por inspiración, porque él no conoció al Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y dio gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Sí ven la diferencia? Si tú lees en el Antiguo Testamento la Pascua, que era la muerte de las personas cuando Dios, él mandó al ángel allá y hirió a todos los primogénitos, y los únicos que se salvaron fue el Egipto, o sea, con una sangría tremenda, una masacre por parte de Dios. Luego que tenían que comer el cordero ceñido la cintura y salir corriendo, y no le podían poner levadura porque se dañaba el pan, y tenían que en una mano llevar una cosa y en la otra mano llevar la carne y salir corriendo, ceñidas los sandalias, y puestas las sandalias, amarradas las sandalias y ceñido aquí el vestido. Es muy diferente. En cambio aquí hay una celebración totalmente distinta. Jesús tomó la copa, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Es una celebración totalmente distinta, diferente. Por eso te digo la magia de las cosas. Le vamos poniendo. La misa que hoy día celebran los católicos es muy distinta al rito que se celebraba hace muy poquito, en el año 65-70. Hoy día ya ha cambiado. El culto que tienen los cristianos hoy día es muy distinto al culto que se celebraba hace unos 10, 15 años. Va evolucionando, todo tiene un cambio, porque le van dando un sentido diferente. En 1 Corintios, voy a leer lo que he preparado, voy a presentar lo que le he preparado. En 1 Corintios 11, 20, 22 dice, celebramos la cena, no para matar el hambre, sino para festejar y hacer presencia la cena del Señor. Las acciones son la misma, pero el sentido es diferente y simbólico. El sacramento posee un profundo enraizamiento.
Cortarlo sería cortar la misma raíz de la vida y desbaratar el juego del ser humano con el mundo. Esto es una reflexión que se hace al ver el rito de la Santa Cena. Y tú ya lo has perdido, porque tú muchas veces no vas a la celebración comunitaria del símbolo del sacramento de la Santa Cena. Otros sí van, y cada domingo, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Pero los evangélicos lo perdieron, es cada mes. Ahora, ¿por qué el metodista, por qué lo hace cada mes? Porque en la época de la guerra civil en Estados Unidos, entraron en conflicto el norte y el sur. Y muchos pastores murieron en esa época. Y como murieron, entonces ya escasearon los ministros, que eran los que confeccionaban, los que hacían el rito del sacramento de la Santa Cena. Podían decir la palabra, podían predicar, pero el rito de la Santa Cena lo hacía solamente el ministro ordenado, como hoy día también lo hace así. Dentro de las iglesias organizadas, por ejemplo, la Iglesia Católica y las iglesias tradicionales históricas. Ya en los pentecostales, pues cualquiera lo puede hacer entre ellos, si es que lo hace. Ya es otra manera diferente de vivir el cristianismo. Pero me estoy refiriendo a los metodistas en este caso. Entonces los metodistas, como perdieron muchos ministros, entonces un ministro tomaba 4 iglesias y iba cada domingo a una iglesia distinta. El primer domingo, el segundo, el tercero y el cuarto. O sea que la gente tenía el rito de la Santa Cena cada mes. Y de ahí se les quedó la costumbre. Se les quedó la costumbre. Ya no son capaces de decir, no, es que lo que el Señor dice es que cada vez que nos reunamos y lo hagamos en memoria de Él. Hagamos este rito de tomar el pan y tomar la copa. Pero ya se cambió totalmente. Ahora, yo en este momento le digo que el pentecostal que lo hace de la manera, hazlo. El otro que lo hace así y el otro que lo hace de la manera. Lo importante es que se sepa que es una parte mágica de la vida, que el sacramento posee un profundo enraizamiento en el ser humano. Y cortarlo sería cortar la raíz de la vida. Y desbaratar ese sacramento sería cortar o desbaratar el juego del ser humano con el mundo, con lo que le rodea. Muy bien. Voy a entrar ahora a la enseñanza de Leonardo Boff, que es una de las personas que más profundiza esto. Pero antes de hablarte, que quiero ya pasar a lo de Leonardo Boff, al sacramento de la vida, voy a decir la última parte sobre que la cena del Señor, dice, la cena del Señor conmemora la muerte de Jesucristo por nuestros pecados. Eso, todos sabemos de eso. Eso están de acuerdo los cristianos. Los elementos son el pan y el vino. Ya no se come el cordero, ya no se comen las hierbas. Por ahí uno ve inventando a los ministros en algunas iglesias. Vamos a hacer la cena como se hacía la cena judía. O dicen, como se hacía la verdadera cena. Pero ya no es así. Ya es el elemento del pan y el vino. ¿Qué significa esto? Esa celebración, libertad del pecado por medio del sacrificio de Jesucristo. Es observada repetidas veces en el primer día de la semana. Es reunión de iglesia y no de la familia. En el pueblo judío era la familia que se reunía para compartir la Santa Cena. En la iglesia, en el sacramento de la Eucaristía, en lo que llamamos la Santa Cena, que son 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. La Eucaristía es un sacramento y lo hacen como sacramento. Pues los evangélicos y los católicos también, todos los cristianos. Entonces mire que va cambiando, no lo podemos relacionar con el Antiguo Testamento porque es muy diferente. Es una manera totalmente distinta. La presencia del cuerpo de Cristo, la presencia de la sangre de Cristo y el consumirlo, muy diferente a como lo hacían anteriormente. Prácticamente en la liturgia de la Eucaristía, bueno, liturgia, para los que no sepan, liturgia, si dice liturgia es adoración o alabanza del pueblo. Eucaristía es acción de gracias. Eucaristía, gracias, es la acción de gracias. Y bueno, entonces tiene 4 partes prácticamente, lo que te decía al principio. Tiene la presentación de las ofrendas, la oración sobre la Eucaristía, sobre los elementos,
el rito del compartir de la Santa Comunión, de la comunión unos con otros y la despedida. Eso es lo que tiene la Eucaristía, en el fondo. Muy bien, ahora, en este momento, en estos menos de 20 minuticos, voy a hablarte ya no el bautismo, ya no solamente de la Eucaristía, sino que te voy a hablar de los sacramentos de la vida. Y voy a correr aquí voy a moverlo acá para que me ayude aquí esto. Muy bien. El sacramento de la vida. Mire, yo te dije que te iba a hablar que los evangélicos tienen dos sacramentos: bautismo y Eucaristía. Ya te hablé de la Eucaristía, de la Santa Cena. Los católicos tienen 7 sacramentos. Ahora, yo te voy a meter en el mundo mágico de la sacramentología. Y te voy a hablar del sacramento de la vida. Y me voy a parar en Leonardo Boff, que es uno de los exponentes de este tema. Hay muchos, pero voy a poner a Leonardo Boff, que es el que más conozco. Dice él: cuando las cosas comienzan a hablar y el ser humano a escuchar sus voces, entonces emerge el edificio sacramental. Es hermosa esta expresión y me gustaría que la agarraras. Cuando las cosas comienzan a hablar por sí mismas